iniciar con el concepto de lo que es magnitud. Por ejemplo, aquí los tengo. ¿Qué es una magnitud? Simplemente va a ser todo aquello que se puede medir y que puede ser estudiado en las ciencias experimentales. ¿Cuáles son las ciencias experimentales? Son como, por ejemplo, la física. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si es todo aquello que se puede medir y que puede ser estudiado, ¿a qué se refiere con todo aquello que se puede medir? Pues ejemplos de magnitudes son, por ejemplo, distancias, tiempo, masa. Son ejemplos de magnitudes. Sin embargo, no son las únicas, las magnitudes se dividen en dos principales. La primera de ellas se le conoce como magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan completamente determinadas por un número y su correspondiente unidad. Por ejemplo, las que les acabo de presentar aquí, estas tres, son ejemplos de magnitudes escalares. La distancia queda representada la distancia de un punto a otro por un número y su unidad, por ejemplo, una distancia de un lugar a otro puede ser 7 kilómetros, el número sería 7, y la unidad serían kilómetros. La masa, 75 kilogramos, o el tiempo, 2 horas, por ejemplo. Todo esto son situaciones o ejemplos de magnitudes escalares. Ese es un tipo de magnitud. ¿Qué otro tipo de magnitud nosotros tenemos? Bueno, tenemos ejemplos como, por decir algo, la velocidad, la aceleración y la fuerza. Estas tres magnitudes que están observando aquí en pantalla se les conoce como magnitudes vectoriales, puesto que de cierta manera necesitan un poco más de información que las magnitudes escalares. Que concretamente si velocidad, aceleración y fuerza son magnitudes vectoriales, ¿por qué se les clasifica así? ¿Qué es una magnitud vectorial? Bueno, una magnitud vectorial simplemente es aquella que además de su valor numérico y su unidad, requiere de una dirección y un sentido para ser representada. Entonces, les repito, aparte de que ustedes entreguen un número y una unidad, las magnitudes vectoriales requieren que digas en qué dirección y sentido se está aplicando. Por lo tanto, las magnitudes vectoriales se representan con lo que conoceremos como vectores. Por eso es que les mencionaba que antes de decirles que era un vector, teníamos que iniciar conociendo que era una magnitud y los dos tipos de magnitudes. Pues las magnitudes vectoriales se representan mediante vectores. ¿De acuerdo? Y como les dije, son aquellas que además de su valor numérico y su unidad, requieren de una dirección y un sentido para ser representadas. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya podemos hacernos la pregunta, ¿qué se supone que es un vector? Bueno, un vector, como ustedes están observando en pantalla y en la imagen, es una magnitud física que indica una medida, un módulo, una dirección y un sentido. En palabras simples, muchos lo definen simplemente el vector como una flecha que parte de un punto y finaliza en otro punto. Eso es simplemente un vector. Es una flecha que inicia en un punto, en este caso el que está aquí en color azul, finaliza en otro punto, que sería el que tenemos aquí, y cuya longitud está representando una magnitud o una medida. Eso es un vector y además posee una dirección y un sentido. ¿A qué se refiere la parte de dirección? Bueno, si tú le trazaras en el punto donde inicia el vector un plano cartesiano imaginario, por decirlo así, aquí tienes tu eje X, tu eje Y, el ángulo que se mide a partir de este plano cartesiano imaginario desde el eje X hasta topar al vector, ese ángulo es lo que se le conoce como la dirección, la inclinación que tiene este vector. Y el sentido es la flecha hacia donde está apuntando. Puede ser que apunte hacia aquí, o puede ser que, por ejemplo, esta parte no estuviera y que apuntara en esta otra dirección. En este otro sentido. Por lo tanto, el vector simplemente es un segmento o es una recta o una porción que parte de un punto y finaliza en otro, pero tiene las propiedades de que va a tener una magnitud o un módulo, que es la longitud que tiene la flecha, va a tener una dirección y va a tener un sentido. El objetivo de un vector es representar una magnitud vectorial, por ejemplo, una fuerza. No sé si hasta ahí les queda claro que es un vector. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces como les decía, uno de los objetivos principales y que más lo van a ocupar ustedes es para representar lo que son fuerzas.
Ustedes podrían, por ejemplo, graficar un vector en cualquier software. Por decir algo, digamos, voy a abrir tantito GeoGebra. Esperamos a que abra. Cuando ustedes grafican un vector en GeoGebra, lo hacemos con una letra minúscula, abrimos unos paréntesis y se grafica de esta forma, 1,3 por decir algo con esos números, y tienes un vector. En este vector que se traza en este plano, lo puedes desplazar a lo largo de todo este plano sin ningún tipo de problema y sus propiedades no van a cambiar. Sin embargo, todavía no voy a detallar mucho esa parte hasta que lleguemos al tema del espacio en el que pueden ser representados los vectores. Lo que quiero que ustedes noten es que el vector se puede representar también de esta forma, con números. Eso nos da esta definición, ya que sí, el vector se representa mediante flechas y normalmente en cualquier libro o en muchos textos van a encontrar que el vector simplemente es una flecha o un segmento que parte de un punto hacia otro, que tiene una dirección, que tiene un sentido y que tiene un módulo y que representan magnitudes físicas. Pero hay otra forma de definir al vector y se define como una eneada de números reales. También un vector nos podemos referir a él, aunque no es tan común, pero sí es útil referirnos a él como una eneada de números reales. Porque cuando nosotros estamos haciendo operaciones con vectores, que sí se pueden realizar operaciones con vectores, lo más práctico es manejarlo mediante una eneada de números reales, no mediante representaciones gráficas. Se puede hacer mediante representaciones gráficas, sí se pueden hacer operaciones, pero es más tardado. Lo más rápido es mediante eneadas de números reales. ¿A qué me refiero con eneadas de números reales? Por ejemplo, 1, 2, 3 son 3 elementos y podríamos considerar que hablamos aquí acerca de un vector. Podríamos tener, por ejemplo, 1, 4, 5, 6. Se dan cuenta, aquí tenemos 3 elementos y aquí tenemos 4 elementos. Por eso se dice una eneada de números reales, porque puedes tener varios elementos. Puedes tener 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, 7 elementos, etc. Sin embargo, cuando tú te refieres a una eneada de números reales como un vector, no se les llama como tal elementos. La forma clásica o común de llamar a estos elementos es componentes. Por ejemplo, el 1 es el primer componente de este vector, el 2 es el siguiente componente de este vector y el 3 sería el siguiente componente de este vector. Pero si, por ejemplo, yo te entregara un vector con dos componentes, por decir algo así, 1, 3, tú podrías pensar, si no me dice que esto es un vector, yo podría pensar que se trata de una coordenada en el plano. Podría pensarlo. De hecho, GeoGebra también se podría confundir. Por ejemplo, vean aquí en esta parte. Aquí vean, grafiqué el vector 1,3, pero GeoGebra igual podría pensar que es un punto. Vean, el punto en color azul. Las notaciones son casi la misma, 1,3, 1,3, pero el de arriba me lo graficó como un vector y el de abajo me lo graficó como un punto. Para que tú a GeoGebra le puedas decir que aquí estás hablando acerca de un vector, lo vas a representar con una letra minúscula. Cuando lo representes con una letra mayúscula, le estás diciendo que es un punto. Entonces, la diferencia entre estas dos notaciones es que la primera representa un vector porque va a tener una dirección, va a tener un sentido y va a tener una magnitud, una longitud. Y el de abajo simplemente va a ser un punto en el plano. GeoGebra hace la distinción con la letra minúscula y mayúscula. Pero ahora, ¿qué pasa si no estoy en GeoGebra? Que estoy por ejemplo, en una hoja de mi cuaderno. ¿Cómo puedo saber que esta eneada de números reales me está diciendo que es un vector? Bueno, pues los vectores tienen unas notaciones. Y esas notaciones es que, por ejemplo, la más clásica es mediante letras, pero en negritas. Cuando tú pones, por ejemplo, esta X, pero en negritas, vean cómo la estoy remarcando, y pones un igual y pones esta parte 1,2, inmediatamente se entiende que se trata de un vector, puesto la letra que está almacenando estos números está en negritas, y eso se trata de un vector. No es la única manera de representarlo. También puedes representarlo con una letra común, pero sin estar en negritas. Pero si tú colocas la letra sin estar en negritas,
puedes colocar una flecha de esta forma aquí arriba. Y de esta manera puedes decir que estás hablando de un vector. Si, por ejemplo, pones la pura letra así como está y pones 1,3, aquí cualquiera podría pensar que estás hablando de un punto en el plano. Entonces, vean la diferencia. Aquí estás representando vectores y aquí estás representando un punto en el plano. Entonces, el vector, además de ser una flecha que parte de un punto hacia otro, también se le puede decir que es una eneada de números reales, porque estos elementos que observas aquí se llaman componentes, pero los componentes de un vector son números reales. Los números reales son los que tuviste en tu curso de cálculo diferencial. Entonces, no sé si hasta ahí van bien o tienen alguna duda. No, ninguna. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Ahora, también hay otra notación que es clásica de utilizar en vectores, porque ¿qué pasaría si por algún motivo no te pusiera la letra X? O sea, no te pusiera nada de estas letras. No te pongo nada de esto, y nada, te dejo esta parte, pero tú quieres, no le asignas una letra, pero quieres que las personas se den cuenta que estás hablando de un vector. La otra notación clásica es utilizar este tipo de paréntesis, que parecen una especie de piquitos. Estos paréntesis reciben el nombre de paréntesis angulares. Cuando utilizas este tipo de paréntesis, ya se sobreentiende que estás hablando de un vector. Pero si tú quieres utilizar este tipo de paréntesis, sí es necesario que especifiques con una letra negritas o con una flechita arriba de la letra para que se entienda que es un vector. Pero si colocas esto, ya se sobreentiende que es un vector por el tipo de paréntesis que se le recibe el nombre de paréntesis angulares. ¿Sí les quedó claro eso? Bueno, ahora, entonces ya vimos, los vectores pueden ser una flecha, pueden ser una unidad de números reales. Los elementos del vector reciben el nombre de componentes. Ahora, vamos a meter en definiciones lo que nosotros vamos a ocupar o los conceptos que vamos a ocupar aquí. Esos elementos son los que siguen acá. Son conceptos que vamos a estarnos refiriendo a ellos a lo largo de esta unidad. El primero se le conoce como espacio vectorial. ¿Qué es un espacio vectorial? Simplemente va a ser un conjunto de todos los vectores especificados por un número fijo de números reales con ciertas operaciones básicas definidas en estos vectores. Se los explico de otra manera. Un espacio vectorial simplemente es un conjunto de vectores. Pero la característica es que para que tú puedas decir que un vector pertenece a un espacio vectorial en específico, aquí te está diciendo que deben tener un número fijo de números reales, es decir, una cantidad exacta de componentes. Por ejemplo, si yo te pongo el vector 1, 2, 3, este vector tiene una cantidad de 3 componentes. Si te pongo el vector 1, 7, 9, tiene también 3 componentes. Quiere decir que estos dos vectores pertenecen al mismo espacio vectorial porque tienen la misma cantidad de componentes. Pero si, por ejemplo, tuvieras un vector con 2 componentes nada más, este vector pertenece a otro espacio vectorial diferente. Pero, sin importar a qué espacio vectorial pertenezcan, van a tener operaciones básicas definidas para estos vectores. Esas operaciones básicas puede ser, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación por un número real. ¿Sí? A ese tipo de operaciones me refiero. Entonces, el espacio vectorial simplemente es un conjunto de vectores, pero para que esos vectores puedan pertenecer a un mismo espacio vectorial, deben tener la misma cantidad de componentes. Y estos vectores pueden realizar operaciones entre ellos. Y el elemento que estudia las operaciones que se realizan con estos vectores se le conoce como álgebra vectorial. El álgebra vectorial es el estudio de operaciones en los vectores. Como les dije, por ejemplo, la suma entre vectores. Los vectores se pueden sumar tanto gráficamente como analíticamente mediante una eneada de vectores. Esta es la forma más sencilla, pero también vamos a ver la forma gráfica más adelante. Entonces, el álgebra vectorial simplemente eso hace, estudia las operaciones que se pueden hacer en estos vectores. Ahora, ¿qué es la dimensión del espacio? Bueno, la dimensión en el espacio simplemente es la cantidad de componentes que tiene que tener un vector para que puedas decir tú que pertenece a un espacio determinado o un espacio vectorial en específico. Para que me entiendas, les voy a proyectar esto.
Y eso está en la definición número 1 de nuestro curso. Imagínense que tienen un vector con 3 componentes. Este vector se dice que pertenece a un espacio vectorial de 3 dimensiones. Y la forma de representar ese espacio vectorial, diríamos, pertenece. Van a colocar una letra V y van a colocar como subíndice de esta letra V un 3. Y estás diciendo que este vector pertenece al espacio vectorial de 3 dimensiones. De esta forma. Por ejemplo, lo tuvieras de esta manera, dirías que pertenece a 2 dimensiones. Y así sucesivamente. Por eso es que se dice que el espacio vectorial de manera general se representa con una V y un subíndice n. Esta n, si por ejemplo, tú dices un 5, por decir algo, un 5, para que un vector pueda pertenecer a este espacio vectorial, debe tener 5 componentes. Entonces, eso quiere decir que la dimensión de este espacio es 5. La dimensión de ese espacio es 5. Es lo que les decía aquí. La dimensión del espacio es eso. Es cuántos componentes debe tener un vector para que pueda pertenecer a ese espacio vectorial. En este caso, si hay un 5, quiere decir que debe tener 5 componentes. ¿Sí les queda claro qué es el espacio vectorial y cómo saber que un vector puede pertenecer a un espacio vectorial determinado? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno. Ahora, les hablaba acerca de que en el espacio vectorial, aquí les mencionaba en esta parte, hay ciertas operaciones básicas. Esas operaciones básicas son, por ejemplo, la adición de vectores y la multiplicación por un número real. Y eso lo definimos a continuación aquí. Pero antes de pasar con esas dos operaciones, vamos a decir a qué nos referimos por una igualdad de vectores. ¿Cuándo podemos decir que dos vectores son iguales? Vean ustedes aquí. Estoy representando de manera general dos vectores. Un vector lo llamo el vector X y otro vector lo llamo el vector Y. Pongo de manera general sus componentes. O sea, con eso estoy dando a entender que pueden ser 3 componentes, 4 componentes, 5 componentes, 10, 15, 20 componentes, las que ustedes quieran. Por eso aparece hasta X subíndice N y hasta Y subíndice N. Puede ser, aplica para cualquier cantidad de componentes. Ahora, por qué me dirán ustedes que yo leí esta parte como un vector? ¿Qué me decía que era un vector? Bueno, o sea, ¿qué en la pantalla me está indicando que se trata de un vector lo que está en pantalla? La X remarcada en en Y. negrita la X. Exactamente, que la X está en negrita. Muy bien, exacto, es eso. Fueron dos compañeros que lo dijeron. ¿Quiénes fueron? González Ortega. Y Villagómez Trujillo. Es por ese motivo. Ahora, se dice, tú puedes tener dos vectores y vean, son vectores en Vn. ¿Qué significa esto? En un espacio vectorial determinado. ¿Cuál? Pues puede ser de manera general, puede ser un espacio vectorial de 3 dimensiones, de 4, de 5, 7, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes decir que dos vectores son iguales si X subíndice Y igual a Y subíndice Y. ¿Qué quiere decir esto? Si cada componente es igual a la otra componente respectiva. ¿A qué me refiero con esto? Si la primera componente del vector X es igual a la primera componente del vector Y, luego que la segunda componente del vector X sea igual a la segunda componente del vector Y. Eso quiere decir esta parte en conjunto con esta otra. Esta A, que parece que está al revés, se lee para todo I igual a 1 con puntos suspensivos hasta n. Esto quiere decir que el primer valor que toma aquí X subíndice Y va a ser 1. X1 igual a Y1. Luego Y va a tomar el valor de 2. Aquí quería X subíndice 2, Y subíndice 2. Luego 3, X subíndice 3, Y subíndice 3. Al decir que primero X1 sea igual a X2, a Y1, luego X2 igual a Y2 se refiere a primera componente igual a la primera componente, segunda componente igual a la segunda componente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí debo decir que tengo un pequeño error de notación.
El error de notación es este. En esta parte donde dice X subíndice Y igual a Y subíndice Y, estos elementos no deben estar en negritas porque representan a las componentes. Estos números no deben estar en negritas porque representan a las componentes. Vean ustedes cómo las componentes no están en negritas porque son números reales, ¿de acuerdo? Entonces, y ahora, esta parte son vectores en, se refiere a que para que tú puedas decir que dos vectores son iguales, de entrada deben pertenecer al mismo espacio vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿creen que estos dos vectores son iguales? Sí. Sí, por dos motivos. Primera, pues cada componente respectiva es igual, es decir, primera componente igual a la primera componente del otro vector y además pertenecen al mismo espacio vectorial, pues ambos tienen 5 componentes. Pero, perdón, no son iguales. ¿Por qué no serían iguales? O sea, parecen, pero no. Hay una diferencia pequeña. Ah, que sí, acabo de al ver. final los números cambian. Exactamente. Y4. Exactamente. Y4 Parece y que cambia el orden, pero por ese simple hecho ya dejaron, sí pertenecen al mismo espacio vectorial, pero no son iguales por esa parte. Si, por ejemplo, aquí hubiera puesto el 7 y aquí hubiera puesto el 4, entonces ya serían iguales, ¿no? Entonces, recordemos, para que puedan ser iguales los vectores deben pertenecer al mismo espacio vectorial y deben tener exactamente los mismos componentes, como aquí está. Si, por ejemplo, están como originalmente, entonces pertenecen al mismo espacio vectorial, pero los vectores no son iguales. La otra operación que se puede dar con los vectores es la adición de vectores. Y esto aplica para cualquier cantidad de componentes, pero vean que otra vez aparece esta palabra. Son vectores en Vn. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué daba a entender esta parte? Les había acabado de comentar. El Era un nuevo espacio que vector está en el con mismo nueve espacio dimensiones. vectorial. Exactamente. Entonces, para que podamos hacer sumas o adiciones de vectores, de entrada deben pertenecer al mismo espacio vectorial. Muy bien. ¿Quién dijo lo de que pertenecen al mismo espacio vectorial? Durán Valerio. Bueno, vean, aquí está la forma de realizar operaciones con vectores. Simplemente tomas la primera componente del primer vector y la primera componente del segundo vector y las sumas. Vean, x1 más y1. Vas a separar esta suma se va a ser la primera componente de este nuevo vector, porque el vector x más y es un nuevo vector que probablemente va a ser diferente a x y a esta y, ¿de acuerdo? Entonces, para poner la segunda componente de este nuevo vector, vas a colocar una coma y ahora vas a tomar las segundas componentes, es decir, x2 y y2, y los vas a colocar aquí. Por ejemplo, ahora sería x2 más y2. Y vas a poner otra coma, sería ahora x3 más y3, coma, x4 más y4, coma, y así sucesivamente hasta terminar. Por eso se coloca esto. Vamos a tratar de realizar esa operación como la que está aquí. Vean estos dos vectores. Para que ustedes puedan realizar la operación de adición entre estos dos, ¿qué es lo primero que deberían verificar? Que sean iguales, que tengan los mismos componentes. No necesariamente que tengan los mismos componentes. Habría otro detallito que hay que ¿Que checar. pertenezcan al mismo espacio? Exactamente, que pertenezcan al mismo espacio vectorial. Muy bien. ¿Piedad? Pérez Esteban. Exacto, que pertenezcan al mismo espacio. Bien. Entonces veamos cuántas componentes tiene el primer vector. 1, 2, 3, 4, 5 componentes. El otro vector tiene 3, 5 componentes. Exactamente. Entonces sí pertenecen al mismo espacio. Muy bien. Entonces pertenecen al mismo espacio. Van a colocar entonces una letra aquí en negritas, que es X, más otra letra en negritas, que es el vector Y. Van a colocar un igual. Y la primera componente de este nuevo vector que estamos creando es sumar estos dos. 3 más 34. Vean, primeras componentes. Esto lo vamos a hacer por paso. Ya después si quieren se lo saltan. Coma. Siguiente componente va a ser la segunda componente del vector X más la segunda componente del vector Y. Sería 16 más menos 16, coma. Luego sería menos 2 más menos 4, coma. Luego sería 6 más 5, coma. Y luego sería 10 más 27. Hacen sus operaciones y aquí les va a quedar, bueno, ponemos aquí vector X más vector Y. Sería 3 más 34, en este caso sería 37. 16 más menos 16 va a quedar 0. Menos 2 más menos 4 va a quedar menos 6. 6 más 5 va a quedar 11. 10 más 27 va a quedar 37. Entonces, este es tu nuevo vector.
Y esa es la adición de estos dos vectores. Al sumar dos vectores originamos un nuevo vector. Tienes varias maneras de representarlo. Puedes poner simplemente vector X más vector Y o puedes darle un nuevo nombre a este vector. Por ejemplo, el vector C. Puedo poner unas C negritas y puedo decir que ese va a ser mi nuevo vector. Es importante que les des su nombre porque probablemente si estás realizando un pequeño procedimiento vas a hacer referencia a ellos, así que sí es necesario darle un nombre. Y es más cómodo darle un nuevo nombre con una nueva letra que estar arrastrando X más Y. También inclusive podrías ocupar igual la letra en negritas, pero inclusive podrías usar paréntesis angulares también. O podrías simplemente no utilizar los paréntesis angulares, solo que aquí como proviene de una suma de vectores, lo ideal sí sería decir cómo se va a llamar este vector, aunque le estés poniendo paréntesis angulares. O también si quieres puedes poner la letra C, que no esté en negritas, y le pones la flechita aquí arriba, como tú quieras. Entonces, si se dan cuenta, este es nuestro nuevo vector, y además el vector resultante, o el que originamos de sumar estos otros dos vectores, tiene la misma cantidad de componentes que estos vectores originales. O sea que el nuevo vector que sale sigue perteneciendo al mismo espacio vectorial al cual pertenecían estos dos vectores. Entonces, este es nuestro vector nuevo. No sé si entendieron esa parte. Sí, creo que. Sí, Muy bien. profesor. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente parte. Es la multiplicación de un vector por un número real. La primer tipo de multiplicación que nosotros vamos a ver es simplemente tomar un vector y multiplicarlo por un número real. La operación, digamos, de un vector por otro vector no es tan simple, no es tan sencilla, hay que checar unos detalles previamente, por eso lo vamos a dejar pendiente, porque hasta reciben nombres especiales, no se dice multiplicar vector por vector, no, tienen nombres especiales, que se los adelanto un poco, se llaman producto escalar, producto vectorial, pero eso lo vamos a ver más adelante porque necesito que veamos otras cosas. Entonces, por ahora nos vamos a quedar simplemente con la primera parte, que es la multiplicación de un vector por un número real. Por lo tanto, aquí, pues no importa el espacio vectorial al que pertenezca, realmente da igual, porque pues no es necesario el otro vector. Un vector basta nada más, porque es el único que vas a trabajar. R, si se dan cuenta, la R que está aquí está, digamos, en una caligrafía normal, o sea, no está en negritas, porque solamente X es el vector, R es un número real. Y la forma de multiplicar un vector por un número real no lo está dando aquí. Simplemente es que la constante o el número real va a multiplicar a cada una de las componentes que tenga este vector y eso va a originar lógicamente un nuevo vector. Por ejemplo, aquí tienes el número real 1/2 multiplicando a este otro vector. Entonces, 1/2 por menos 1 va a quedar menos 1/2, 1/2 por 0 va a quedar 0, 1/2 por 8 va a quedar 4. Esta es la forma en que se desarrolla la multiplicación de un vector por un número real. Y también, pues lo que origina, pues es un nuevo vector que puedes decir, por ejemplo, el vector C otra vez. Le puedes dar ese nombre. ¿Sí les queda claro cómo se hace la multiplicación de un vector por un número real? ¿O no? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, más adelante, o si es que ustedes leen algún libro, van a darse cuenta que este número real en cálculo vectorial en ocasiones lo llaman escalar. Y va a tener un motivo el por qué se le llama escalar aquí a este numerito, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, se los adelanto un poco, por si alguien de ustedes ya lo había leído. A este número también se le puede llamar escalar, porque cuando veamos la representación ya más a detalle gráfica del vector, nos vamos a dar cuenta que si tu vector, por ejemplo, tenía una longitud así, cuando tú lo multiplicas por un número real, esa longitud cambia, esa longitud o esa magnitud del vector va a cambiar. O sea, va a ir funcionando como si fuera un factor de escala. Puede que lo alargue, puede que sea un poco más pequeño. Entonces, por eso, en ocasiones, algunos libros llaman a un número real como un escalar, porque eso es lo que hace gráficamente, le va cambiando la longitud al vector. Bueno, entonces ahora otras notaciones que pueden tener para representar los vectores son estas que tengo aquí abajo, la de la flechita ya se las había dicho, pero también pueden tener una X testada arriba o en la parte inferior. Sin embargo, estas últimas dos, la verdad, casi no son utilizadas porque se pueden confundir con otro tipo de notaciones ya existentes. Las más usadas son las letras C negritas o bien la que tiene la flechita aquí arriba. Pero pues también sean conscientes que estas últimas dos también indican vectores, aunque como les dije, casi no las utilizamos porque se confunden con otras notaciones, por ejemplo, de probabilidad y estadística. Ahora vean, tengo las operaciones que acabamos de hacer, no se limitan nada más a entre dos vectores, se pueden realizar entre más vectores. Por ejemplo, vean en pantalla, les estoy dando 4 vectores. El vector A,
el vector B, el vector C, el vector P subíndice 0 y el vector P subíndice 1. Vean que todos están en negritas. Por eso es que yo dije que se trataba de vectores. Por decir algo, si tú quieres hacer, vamos a hacer el inciso B, tenemos que hacer esta pequeña operación. 3A más 4B menos 3C. Me dice 3 veces el vector A más 4 veces el vector B menos 3 veces el vector C. Entonces vamos a sacar el vector 3A. El vector 3A es la multiplicación de un vector por un número real. Vean, el vector A, estas son sus componentes y voy a ponerlas a multiplicar por un 3. Y quedaría 3 por 3, menos 5, 4. Y esto quedaría así. 3 por 3 va a quedar 9, 3 por menos 5 va a quedar menos 15, 3 por 4 va a quedar 12. Este es tu nuevo vector. Este es el vector 3A. Ahora, el vector 4B. Vamos a poner aquí. El vector 4B sería 4. Y lo ponemos a multiplicar las componentes del vector B, que son 2, 5, 7. Luego quedaría 4 por 2 va a quedar 8, 4 por 5 va a quedar 20, 4 por 7 va a quedar 28. Aquí está el vector 4B. Va el vector 3C. El vector 3C simplemente es tomar un 3 que multiplique al vector C, que sus componentes son 0, 2 y 1. Esto quedaría 3 por 0 va a quedar 0, 3 por 2 va a quedar 6, 3 por 1 va a quedar 3. Y ahí está tu vector 3C. Los empiezas a sumar como indica 3A. El vector 3A es esta parte que sería 9, menos 15, 12. Puedes ponerlo así también. Más tu vector 4B. El vector 4B es 8, 20, 28. Pero luego fíjate que sigue menos. Bueno, vamos a hacer primero la suma entre 3A y 4B y luego ya le restamos el 13. Esta suma de vectores va a quedar así. 9 y 8 va a quedar eso como un 17. Luego tendríamos menos 15 más 20. Eso va a quedar como un 5 positivo. 12 más 28, eso va a quedar como un 40. Este sería el vector 3A. Ponemos en negritas. Más 4B, ¿de acuerdo? A este 3A más 4B hay que restarle el vector 3C. Entonces va a quedar así. 17,5,40. Y la resta entre vectores es igual que la adición, solo que en lugar de un más colocaríamos un menos. El vector 3C es 0, 6 y 3. Y empezamos a restar. 17 menos 0 va a quedar 17. 5 menos 6 va a quedar menos 1. 40 menos 3 va a quedar 37. Y este ya es el resultado del vector 3A más 4B menos 13. Le puedes dar si quieres un nombre. Lo llamaremos el vector X. El vector X es este. Vamos a decirlo aquí. Este es el vector X. Que es 3A más 4B menos 13. Y eso sería todo. Lo puedes poner así o lo puedes poner con paréntesis angulares. No sé si les quedó claro. ¿Tienen alguna duda? Ninguna. Claro. Ninguna. En el inciso C, ¿qué creen que representa la letra? Ah, bueno, aquí me faltó poner esto. Imaginen que estas pues están remarcadas. Nada más las P están remarcadas. ¿Qué creen que representa esa T? ¿Qué creen que representa esa T? Sería una constante, no una magnitud escalar. Sería una escalar, sería una constante, exactamente. Por lo tanto, si ustedes realizan el inciso C, cuando haga la diferencia de estos vectores, este P sub 1 menos P sub 0, bueno, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer primero, ¿cuánto es vector P sub 1? Vamos a ponerlo así, menos vector P sub 0. ¿Cuánto sería? Vamos a ponerlo. A P sub 1 le quitamos el valor de P sub 0. Vamos a hacerlo, bueno, vamos a hacerlo por pasos. Vean, es menos 1, menos 0, menos 5, menos 5, coma, 2, que es la otra componente de P sub 1, menos la otra componente de P sub 0, sería 2 menos 6. Entonces, esto va a quedar como menos 1 menos 0 es menos 1, menos 5 menos 5 es menos 10, 2 menos 6 es menos 4. Ahí está. Pero cuando tú hagas la parte de T por esta cantidad,
t por la diferencia de estos vectores será menos 1, menos 10, menos 4. Y esto quedaría t por menos 1, menos t, coma, menos 10t, coma, menos 4t. Les va a quedar de esta manera, porque t lo que está representando aquí es un número real. Entonces, cuando tú hagas la suma de p sub 0 más toda esta expresión, por decirlo así, p sub 0 más t por p sub 1 menos p sub 0, te va a quedar así. Va a ser simplemente primera componente de p sub 0, que es 0, más la primera componente de esta diferencia de vectores por t, sería menos t, porque es 0 más menos t, menos t. Siguiente componente de p sub